Bueno, el día de hoy quiero compartirles aquí en Hebreos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos. En Hebreos 4. Y en esta tarde, quiero compartirles tocar el tema acerca de las promesas de Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Ahí en 2 de Pedro 1:4 dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Son las promesas que el Señor, pues nos ha preparado, ¿no? Aquellos que creen en su nombre, y sobre todo que confían en Él, ¿no? Que tienen fe en Él, pues Él nos ha preparado preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Y yo pensaba en eso, ¿no? Y pues por ahí siempre se escucha, ¿no? Que ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Pues hay muchos, ¿no? Por ahí escuché decir que gente que dice, bueno, pues hay cierta cantidad y en el Nuevo Testamento, cierta cantidad en el Antiguo Testamento. También sé que toda la Escritura, toda la Biblia son promesas, ¿no? Son palabras fieles, dignas de ser recibidas y que se cumplirán, ¿no? Dice que todo pasará, pero dice, ¿qué permanecerá? Su palabra, ¿no? Los que cuentan las promesas, pues hay más de 3,000 promesas, ¿no? 3,573, algo así, ¿no? Estaba leyendo y bueno, pues sí hay muchísimas promesas, ¿no? Y dice que son preciosas y que son grandísimas, ¿no? Y ahora, pues, ¿a qué promesa te has anclado, te has agarrado? ¿Cuáles son las promesas? ¿O cuál es una de las promesas, ¿no? que quizás si te preguntan en algún momento, oye, bueno, ¿tú qué promesa tienes? ¿No? Muchos he hecho esta pregunta durante el día hacia la gente y pues muchas, ¿no? Acerca de, no, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Otros creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa, ¿no? Y siempre, ¿no? Pues tenemos esos pensamientos, ¿no? Así acerca de promesas que son buenas, bonitas, agradables. También no dejemos de lado, ¿no? Que hay promesas en la Biblia que son de juicio. Sí sabíamos que son promesas, ¿verdad? Para aquellos que no obedecen. Que dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una promesa, ¿no? Dice, pero más el que no cree, pues ya ha sido condenado. Esa también es una promesa, ¿sí? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, pues que necesitamos estar atentos, ¿no? Atentos en que Dios es un Dios fiel, ¿sí? Y Él, su promesa, la cumplirá, ¿sí? La cumplirá. Y podríamos hablar, ¿no? Yo estaba pensando en, si quisiéramos hablar del tema de promesas, ¿con qué promesa empezaríamos, no? Y hay pues, ¿no? El perdón, la salvación, ¿sí? Son promesas, ¿no? que el Señor ha hecho a nuestras vidas a través de Cristo, ¿verdad? Pero hay una aquí que me dejaba, pues, con este pensamiento, ¿no? Y sobre todo que son cosas que yo estoy viendo muy de cerca y a mí el Señor me habla, ¿no? A través de esto, y es esa promesa que dice de entrar en su reposo. Es una promesa muy, muy, muy especial
y que no es como la que dices, yo voy a agarrar esta promesa de la Biblia, no, yo voy a agarrar esta, y esta, y esta, ¿no? Esta pues la dejo para después, primero esta, ¿no? Esta promesa de entrar en su reposo, yo creo que es necesaria. Es necesaria para cada ser humano que se acerca al conocimiento del Evangelio, para cada persona que decide acercarse a los pies de Cristo, que decide tomar su cruz cada día y seguirle, es necesario, ¿no? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Dice, tomad el yugo sobre vosotros, aprended de mí, dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces podrán entrar en el reposo, ¿sí? En el reposo que el Señor nos ofrece. Y vamos a leer aquí en Hebreos 4, habla acerca de esto. Y la primera palabra que dice es, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y estos primeros dos versos, ¿no? Hablas acerca de esa alerta, ¿no? Que el Señor está haciendo, de ese llamado a la puerta, ¿no? Que el Señor está haciendo en tu vida, en mi vida, ¿no? Dice, temamos pues, temamos, seamos sabios, alcemos nuestros ojos, miremos, dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Y es algo que más adelante anima, ¿no? Está diciendo, o sea, esfuércense por entrar en el reposo. Es algo que es una decisión que el hombre también debe tomar, ¿no? Es una promesa a la cual el hombre debe aferrarse, debe abrazarse, ¿sí? Y está hablando, dice, ¿no? Que hay muchos, lo que está dando a entender aquí, dice que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, habla dice, de los que no han entrado en ese reposo. Si alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y también esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque ahí hay dos cosas. Aquellos que permanecen o que pretenden en algún momento, ¿no? Dice, pues sí conozco que Él da esfuerzo alcanzado, Él multiplica las fuerzas, Él alienta mi vida, Él sana mis heridas, Él ha perdonado mi pasado, ha perdonado mi pecado, lo ha echado a lo profundo del mar, pero ahí permanece, ¿sí? Y dice, parece que lo ha alcanzado, pero no lo ha alcanzado. Está dando ese aviso, ¿no? Dice, y no lo alcance. Llegue a un punto en el que no lo alcance, en que su desesperación, en que nuestro afán, nuestra ansiedad, como dice ahí en Mateo 6, ¿no? El afán y la ansiedad pues nos turben, nos llenen de pensamientos, ¿sí? Y olvidemos el reino de Dios y su justicia, dice, ¿no? Y estemos más pendientes de otra cosa. Eso es lo que está diciendo, dice, va a haber un tiempo en el cual el hombre no olvidará esto. Dice, la promesa de entrar en su reposo. Y habla, ¿no? Acerca de varios ejemplos aquí. Vamos a leer más adelante. Dice en el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juraré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y entonces, pues aquí está exhortando, ¿no? a estos corazones, sí, dice, pues,
no pudieron entrar en el reposo porque no había fe, ¿sí? Porque no había esa confianza. Si escucharon la palabra, ciertamente, las buenas nuevas, dice, pero no iba acompañado de fe en los que la oyeron, ¿sí? Dios es un Dios de reposo, ¿no? Entonces es un Dios también, dice, ¿no? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dice, y otra vez les digo, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Dice, pues porque no hay esa fe, no hay esa certidumbre, ¿sí? Y empieza, ¿no? un poco a tratar esta parte acerca de aquellos, ¿no? Que no han podido, que a lo mejor, no sé, el tiempo que llevemos, el tiempo que pasemos, que estemos viviendo, dice, pero no han entrado, ¿no? Creemos en las promesas, creemos podemos ver, ¿no? Sus obras, incluso podemos ver sus milagros y nos llaman la atención, nos atraen la vista, a veces hasta nos constriñen el corazón, ¿sí? Pero no traen esa paz de parte de Dios, no traen ese descanso a nuestra alma, ¿no? Y que pues es el propósito principal, ¿no? Ahí en Romanos 5 dice, ¿no? que nosotros tenemos paz con Dios por medio de Cristo, ¿no? Por medio de aquel que nos amó. Y esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué no encontramos ese descanso para nuestra alma? ¿Por qué no encontramos ese descanso en nuestros corazones? ¿Sí? Después de tanto escuchar, después de tanto oír, de tanto tiempo estar, ¿sabes?, contemplando su hermosura, contemplando a Cristo, ¿sí? Y llega un punto en el cual nos desesperamos y nuestra mirada se pierde de la cruz, se pierde de aquel que nos reconcilió con Dios, de aquel que hizo la paz entre Dios y el hombre, que fue a la cruz, que entregó su vida, dice, para reconciliarnos, ¿no? Para traer paz, para que todo eso que nos afligía, toda esa culpabilidad y todo eso esa carga que había sobre nosotros, la quitó, ¿sí? Y entonces trajo ese reposo a nuestros corazones al haber creído en Él. Pero aquí está exhortando y dice, hay algunos que no han entrado. Y pues dice ahí, ¿no? Temamos, que nos preocupe, que sea ese temor en nuestras vidas, ¿sí? ¿Estoy en el reposo? ¿Estoy confiado en sus promesas? Esto es bien importante, ¿no? Esto es bien importante y cada vez se ve más, ¿no? Cada vez se ve más al pasar el tiempo, ¿sí? Se ve más y más en las iglesias, en los cristianos, en Reto, en el día a día, ¿no? Como gente deja atrás, voltea atrás, una vez poniendo su mano en el arado, voltea, ¿sí? Se desvía, su mirada se desvía su corazón, ¿sí? Bueno, no entraron en el reposo, no había esa paz, ¿no? Tenían esa confianza, pero aquí dice, esta es una promesa, ¿sí? A la cual debemos aferrarnos, ¿no? Porque ahí dice en Hebreos también, ¿no? Dice, es el ancla firme del alma, ¿sí? Ese es el ancla firme, no nos va a mover de ahí. Vendrá el mar con sus vientos y sus tormentas, dice, pero estará anclado, ¿sí? Ese es Cristo. Y bueno, yo tengo un ejemplo, ¿no? Acerca de esto, aquí cuando dice en el 4, ¿no? Dice del séptimo día, ¿no? Dice reposó, y hay un velo puesto, también dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos, ¿no? Dice que hay un velo puesto, ¿no? Dice que no deja ver, que está tapando, ¿no? Nuestros ojos. Y aquí en Lucas, en el 4:16, hay dos ejemplos donde Jesús habla acerca de entrar en el reposo, ¿no?
y son dos ejemplos que da justo un día de que los judíos llamaban el día de reposo, y que era algo simbólico para ellos, porque no era real, no era algo genuino, nada más era algo por tradición. Y de hecho Jesús tuvo varios altercados, ¿no? Varias pláticas y disensiones con gente, ¿no? Porque le decía, pues no, ¿cómo no va a sacar a su animal que se le fue al pozo, ¿no? En el día de reposo. Y bueno, ciertas cosas ahí, ¿no? Que los religiosos decían, pero bueno, hoy es día de reposo, ¿no? ¿Por qué tus discípulos hacen esto, ¿no? Recogen espigas. Y había ahí cierta molestia, ¿no? De mucha gente por esto mismo, ¿no? Porque defendían este día como un día donde no se podía hacer nada, ¿no? Donde era un día solemne, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque dice que Dios descansó, ¿no? El séptimo día de toda su obra. Y la llevaban como eso, ¿no? Como un recuerdo para quizás descansar en la carne, como para quizás ese día no laborar, no trabajar, no hacer nada. Pero la verdad era que sus corazones, sus vidas, no hallaban reposo. Siendo el día de reposo, siendo un día que lo respetaban y que se enojaban incluso. Entonces Jesús viene a hacer ese llamado en medio de esta tradición, ¿no? Y dice que el día de reposo también lo ocupaban para ir a la sinagoga y leer, y dice que entonces se acercó Jesús, ¿no? Aquí en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día ¿de qué? De reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y vamos a parar ahí, ¿no? Que hasta ahí todo esto iba por buen camino, ¿no? Iba bien encaminado. Algo muy importante está aquí en el versículo 21, que les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿no? Y esas son las promesas, ¿no? Las promesas son cosas, son bendiciones de parte de Dios que se van a cumplir, ¿no? Una promesa no es algo que ya pasó, sino es algo que está por suceder, ¿no? Esas son las promesas. Ya lo que ya se cumplió, pues ya no, pero sí por delante, ¿no? El futuro, dice, está en Cristo. Nuestra seguridad, ¿sí?, del tiempo que vendrá está en Cristo. Y aquí les está diciendo algo, dice: hoy se ha cumplido una promesa que decía el rollo en Isaías, ¿no? ¿Qué decía? Pues que vendría, ¿sí?, el ungido del Señor y traería libertad, ¿no? Buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Y dice, esto es una promesa. Y les dice entonces el día de reposo en la sinagoga, como era su costumbre, dice, hoy se ha cumplido esto. Y ciertamente se cumplió, ¿sí o no? Jesús entró por esa puerta, el ministro le dio un rollo,
justamente era el rollo de Isaías, en el que dice esta porción, y dice, y lo leyó, y se sentó, entregando el rollo se sentó, dice, y todos estaban, todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ¿sí? Y entonces, aquí dice, ¿no?, que empezó a hablarles, y entonces lo que les hablaba era gracia a sus vidas, era gracia, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, ¿sí? Esta noticia, estas buenas nuevas de la salvación, ¿sí? Él estaba predicando, imagínate lo que habrá predicado, que sus corazones, dice que estaban atentos, fijos en él. Eran palabras que sanaban, ¿no? Era un mensaje que traía libertad, que estaba rompiendo las cadenas que había en todas esas personas que estaban ahí sentadas. Eran palabras que salían de su boca y eran palabras de gracia, ¿sí?, que deleitaban su corazón de estas personas y que traían una esperanza. ¿Con qué propósito liberas a un oprimido, a un cautivo? ¿Con qué propósito sanan a un enfermo? No es la promesa de entrar en su reposo, ¿sí? Al quebrantado de corazón. ¿No desea un quebrantado de corazón encontrar paz con Dios? Uno que está, dice, ¿no?, en prisión, a lo mejor no en una cárcel, sino en sus propios pensamientos. ¿No grita por ser liberado? Un enfermo por ser sanado. Y eran las palabras que salían de la boca de Jesús. Dice, pero rápidamente hubo algo que interrumpió, ¿sí?, ese pensamiento que es de incredulidad, y la incredulidad no es de Dios. ¿Cuál fue la duda? ¿Cuál fue esa distracción? ¿No es este hijo de José? No, él no es el hijo de José. Él es el hijo del Dios viviente. Él es el hijo de Dios. Él no es hijo de José. Dice que ellos preguntaron en sus corazones y uno a otro, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí. Y entonces, te digo que hasta ahí iban bien porque ahí es cuando empezó a entrar esa duda, ¿no? Y empezó a entrar esa crítica. Empezó a meterse esa intriga, ¿no?, que al hombre se le mete, ¿sabes?, en su corazón cuando tiene falta de fe, cuando hay incredulidad, todas esas preguntas. ¿Dios es fiel? ¿Sí será fiel? ¿Y entonces por qué esto? Y si es fiel, entonces ¿por qué me sucedió esto, ¿no? ¿O por qué pasa esto en el mundo, ¿no? Y empezamos en nuestro corazón, empezamos a cavilar en un montón de cosas. Sobre el presente, sobre el futuro, ¿sí? Y empezamos a dudar. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Dice, temamos pues. ¿Sí? Temamos pues. Dice, y otra vez les digo, no entrarán en mi reposo. Dice, porque no creen. Porque solamente creen lo que les favorece, lo que es atractivo, lo que es, ¿sí? Y hay algo bien importante, ¿no?, que debemos tener en cuenta, y es que esta gente que estaba aquí estaba siguiendo un rito, una costumbre, creyendo hacerlo bien, ¿sí? Y ese es el mayor problema, ¿no?, del por qué no entramos en esa confianza y en esa fe, en esa certidumbre de que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. ¿Sí? Entrar en el reposo no es entrar en el modo cómodo. Entrar en el reposo no significa que todo ya sale bien. Entrar en el reposo no significa eso. Entrar en el reposo es, en medio de la tribulación y en medio de la tormenta, tener nuestro corazón firme,
nuestra alma segura en Cristo. ¿Sí? ¿Qué hacía ese día que la barca casi se hundía? Dice que Jesús estaba ¿dónde? Estaba recostado, estaba descansando. Despiértate que perecemos. Y luego les dice, hombres de poca fe, no estoy yo aquí. Es un ejemplo, ¿no? De eso sirve entrar en el reposo. En el tiempo difícil, en el tiempo complicado, en el tiempo en el que está siendo probado y estamos pasando por el fuego, tenemos esa seguridad, ¿no? Como decía Pedro, estamos firmes sobre la roca que es Cristo. La piedra que desecharon los edificadores, esa piedra ha venido a ser el cimiento fuerte de nuestra construcción, de nuestro edificio. Es lo que nos mantiene. Eso es estar seguros en Cristo. Ese es el reposo del cual habla ahí en Hebreos. Y que temamos pues de entrar en ese reposo. Tengamos esa confianza. ¿Sí? Y a veces no entramos en esa, salimos, ¿no? Nos distraemos, ¿sí? Es porque vemos que como la cosa no sale, pues entonces echamos mano de nuestras habilidades. Echamos mano de lo que nosotros sabemos hacer, de nuestras virtudes, de lo que se nos facilita, ¿sí? Y entonces nos comenzamos a sentir nerviosos, nos comenzamos a sentir enojados, altivos, prepotentes, porque queremos ejercer nuestro propio juicio, nuestras propias decisiones. Y entonces el Espíritu de Dios no está ahí, ¿sí? Y cuando estamos así altivos y creemos tener la razón en todo, entonces no estamos en paz. ¿Te ha pasado alguna vez? Creemos que tenemos la razón y que el camino que nosotros estamos trazando y la vista hacia donde la llevamos es la dirección correcta. ¿Y sabes qué? No es la dirección correcta, porque no hay paz. Porque no estamos en esa seguridad que trae su reposo. No hemos entrado, dice, ¿no? No hemos entrado en el reposo. Cuando habla de entrar, es de estar bajo ese yugo. ¿Sí? Cristo nos hizo libres del yugo de esclavitud, pero para ponernos otro yugo. ¿Sí o no? ¿Y cuántos lo queremos? Sí nos quitó el yugo de esclavitud, pero nos puso otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo llevemos con Él. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te desesperes, vamos a llegar. Llegarás atado a ese yugo, al yugo de Cristo, a ese yugo del Evangelio, al yugo igual con Cristo, no al yugo desigual con el mundo. De eso está hablando. Y es triste, ¿no? Porque sí podemos pasar mucho tiempo escuchando el mensaje. Y puede haber mucho tiempo, ¿sí? Y no entrar en esta promesa. Es una de las promesas que le comentaba yo a una persona, es base, ¿no? Es una base. Después de esta vienen un montón, ¿no? Vienen un montón. Creer, confiar, eso es estar en el reposo. Confiar completamente. ¿Sí? ¿Quién no se siente así? ¿Quién cuando se despierta hay un montón de incertidumbre, de enojo, de tristeza, que no sabes qué pasará, no sabes qué decidir? ¿Sí? Pero si entras no te vas a arrepentir, ¿no? Él ha prometido cuidar de nosotros. Él ha prometido darnos lo que necesitamos. ¿Sí? Y es importante, ¿no? que cada uno de nosotros podamos ver realmente si hemos entrado, si aún estamos ahí. Creyendo en esa promesa, sí, pero no entrando. Esa es la invitación.
que también Jesús estaba haciendo a estas personas en este tiempo, ¿no? Aquí en la sinagoga. Pero rápidamente saltó. ¿No es este el hijo de José? Y en el 23, y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Qué le dicen estos hombres? Le dice, no, ¿qué les dice Jesús a estos hombres? Dice: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? De cuántas cosas has hecho, ¿no? Haz también aquí en tu tierra, ¿no? Y entonces salta, ¿no? Eso que, a ver, queremos ver, ¿no? Queremos ver para creer, ¿no? Como Tomás. O sea, hasta que yo no viere las marcas de los clavos y metiere mis dedos en su costado traspasado, entonces no creeré. Sí, todo muy bien, pero saber, queremos ver. Y no es esa la promesa de entrar en su reposo. Porque dice en Hebreos también, cuando habla de los héroes de la fe, hace un pequeño espacio en aquellos héroes anónimos, dice que creían en las promesas. Dice, creyeron en las promesas y sin duda las estaban esperando. Dice, pero nunca las vieron, nunca las tocaron con sus manos. Dice, nada más las creyeron. Las creyeron. Dice una palabra, no dice saludándolas de lejos. Creían en ellas con todo su corazón. Dice, y murieron creyéndolas, nada más. No las vieron, no las tocaron, pero siempre tuvieron esa seguridad, día tras día. Esa seguridad. Sí. Y esa seguridad que trae esperanza, que trae paz y que trae reposo. Dice, porque anhelaban una ciudadanía en los cielos. Sí. Y tiempo tuvieron para volverse atrás. Tiempo tuvieron. Cuando dice tiempo tuvieron, a mí yo me imagino muchas dificultades, muchas pruebas, muchas cosas tristes que pasaron. Tuvieron mucho tiempo para volverse, pero no lo hicieron. Seguían creyendo. Siguieron creyendo hasta el último día de su vida. Creyendo firmemente. ¿Por qué digo firmemente? Porque no creían a medias. Porque el creer en estas promesas les ayudó a mantenerse de pie, pelear la buena batalla y llegar con Cristo. Dice, por eso Dios les preparó una ciudad, ¿sí?, eterna en los cielos. Y cuando tenemos nuestra vista enfocada en eso, encontramos paz con Dios. Cuando nuestra vista está puesta ahí, tenemos esa seguridad. Dice, y entonces se cumple, ¿no?, la promesa, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Lo demás vendrá solo, pero primeramente busca el reino de Dios. Busca llegar con Cristo, serle fiel a Él y agradar su voluntad sobre todas las cosas. Y entonces dice, ¿no?, que las saludaron de lejos, las creyeron en sus corazones y murieron sin verlas. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Les ha preparado una morada en el cielo. Él cumple su promesa. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Y entonces, ¿no?, les dice, no, pues sin duda, has hecho en Capernaum muchas cosas, hazlas también aquí en tu tierra. Como reclamando, ¿no? Hazlas con nosotros.
También los discípulos en algún momento dijeron eso, ¿no? ¿Nosotros qué? O sea, nosotros lo hemos dejado todos. ¿Y qué? ¿Qué a nosotros? ¿Qué nos vas a dar, no? Tranquilos. Paz con Dios. Van a tener su recompensa. Mucho más grande de lo que se imaginan. Mucho más grande. Pero hay que entrar y abrazarse de esta promesa. ¿Sí? No salgas de esta promesa. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, cuando llegamos a reto, tú creías que Dios te iba a dar todo lo que hoy tienes. Ya venías con la lista, ya decía, no, esto y esto, y si no me lo da en cierto tiempo, yo me voy. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿O sí? No. Solamente quiero salir de esto. ¿Verdad? Del problema, el problema que hayas traído, con el que hayamos llegado. Yo solamente decía, solamente con que salga de este problema, o sea, en el que estoy metido. Esto es por eso me vine a reto, a meterme aquí con los de reto. Este problema, que se solucione. No pido más. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Sí están conmigo? Solamente esto y ya. ¿Y cuántas cosas Dios nos ha dado a partir de eso? Muchas más, aunque no te des cuenta, aunque te cueste verlo. Yo así llegué, y lo primero que encontré, ¿sabes qué fue? Descanso. Ya llegué. Y de entrada, Dios es fiel. Quitó de mí eso, automáticamente. Solo por haber dado ese paso, haber venido esa tarde que me citaron, llegar aquí a la casa, subirme en un camión para Tlaxiaco e irme. Ya. Ya, de lo que me salvé. Porque lo que venía, ¿qué era? ¿Cómo era? Ni recordarlo, ¿verdad? Ni recordarlo. Quizás el siguiente paso era de muerte, era de perdición. Quizás el siguiente paso era esa decisión, ese tropiezo, esa piedra, ese precipicio, era de muerte. Gracias a Dios, ¿no?, que nos permitió llegar un día al conocimiento de la verdad, a puerto seguro, a un lugar de su presencia. Entonces hallamos paz. Pero se nos olvida rápidamente, ¿sí o no? Sí. Temamos pues, dice, ¿no? Temamos pues. Y entonces viene, ¿no?, el trato que Jesús empieza a darle en esta porción aquí en la sinagoga a todas estas personas religiosas. Y empieza a tocar algo muy importante, ¿no? Dice que, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y les da dos ejemplos. El ejemplo dice, del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Un tiempo complicado, un tiempo de 3 años donde dice todo, ¿no? Había mucha hambre, ¿sí? Había un futuro incierto, ¿verdad? Había temor entre las personas, muchos estaban muriendo, ¿sí? ¿Y dónde está Dios, no? Podrían preguntarse. No Él ha prometido que ¿sí?, en Israel, ¿no? No ha prometido Él la victoria a su pueblo. Y entonces da este ejemplo, que es un ejemplo de poder confiar en el Señor y de poder entrar, ¿no?,
en el reposo. En Primera de Reyes 17 es donde viene, vamos a leerlo rápidamente y sacar de ahí el ejemplo. ¿Sí están conmigo? Uy, va a ser las 8. Vamos rápido en Primera de Reyes 17, a partir del verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué le pidió? Un vaso, ¿no?, de agua, en tiempo de sequía, ¿no? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esa es otra promesa, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el ejemplo que tenemos aquí que Jesús cita, ¿no? Dice, yo les digo que en tiempos del profeta Elías, cuando hubo tal escasez, dice, había muchas viudas. Dice, pero fue enviado afuera, a Sarepta de Sidón. Y dice que entonces sucede esta historia, ¿no? Que es muy especial, ¿no? Y vemos cómo escuchar la voz de Dios, la voz del varón de Dios, dice, ¿no? Puede traer a nuestras vidas esa fortaleza. Cómo escuchar la voz de Dios puede traer esa seguridad y esa tranquilidad en medio de las circunstancias, ¿no? Dice que esta mujer, ¿no? estaba recogiendo 2 leños. ¿Qué puedes calentar con 2 leños? Pues nada, ¿no? Muy poco. Dice que eran 2 leños que ella había recogido para hacerse una torta, ¿no? de harina. Y dice que este hombre le dice: pero hazme, ¿no? Hazme una torta a mí primero, y después comes tú y tu hijo. Dice, acá, ¿no? Pues ella dice, pues al cabo que vamos a comer, ¿y qué? Y nos vamos a dejar morir, ¿no? Fíjate la esperanza que había en esta mujer, ¿sí? Vamos a comer y nos vamos a dejar morir, o sea, pues sí, yo
le dice una palabra, ¿no? Ahí en el verso 12, en el 17:12, dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Y esa palabra, ¿no? De vive Jehová tu Dios, ¿no? O sea, sí, tu Dios es real, sí lo sé, pero ¿sabes qué? No hay manera. Dice: no, haz como te digo. Ve y hazme primero a mí. ¿No? Imagínate qué situación, ¿no? Pues habla de ese reposo, de esa confianza que depositamos delante de Dios. Dice que esta mujer ya era tanto, ¿no? La escasez que había. Dice: pues, si te soy sincera, Elías, pues nada más estábamos esperando comernos esto y dejarnos morir. Y ahora vienes tú y me pides. Dice: haz como te digo, ¿no? Y por eso estaba comentando, ¿no? No que entrar en el reposo es lo más fácil ya y que ya vamos a estar cómodos. No. Aquí dice claramente que ella no vio, ¿no? No vio una tinaja, otra tinaja, ¿no? Como aquel día con Jesús en la barca y Pedro y los que pescaban, ¿no? Dice que ahí sí la barca casi se les hunde y tuvieron que llamar a otra para llenarla. Aquí no. Aquí dice que Elías le dice: tú hazme. Dice: y luego vas a hacer para ti y para tu hijo. Pues sí, pero no, dice: tú vas a ir sacando y te va a ir alcanzando. Tú vas a ir sacando poco a poco y no va a escasearse. Aunque se vea poco, siempre va a haber. Siempre va a haber. Esa es la seguridad que tenemos. Y dice que esta mujer hizo como el varón de Dios le dijo. Dice: y de ahí hasta que terminó la escasez, dice, nunca faltó aceite ni harina. ¿Sí? Y veo otra cosa, ¿no? Cómo Dios hace su obra y va haciendo su obra poco a poco en nuestras vidas, a tal grado de aumentar nuestra fe. ¿Sí? Pero tenemos que tener esa decisión, debe haber esa decisión en nuestros corazones. Esto que hizo la viuda de Sarepta. No dijo más, ¿no? No se puso ahí: no te voy a dar porque, ¿cómo crees? Pues si no había esperanza para ella, ¿no? Si somos realistas, no había esperanza para ella. ¿Qué más da? Bueno, pues también te doy. Sí, sin dudas. Sí, no había. Y creo que ese es un buen punto, ¿no? Para poder entrar en esa promesa. Creo que es bueno que estemos así, que no creamos que tenemos suficiente en nosotros y que Dios puede esperar, y que quizás después, sino como esta mujer, ¿no? Dice: ella lo dio todo, sí, lo dio todo, esperó, dice, y siempre hubo, ¿no? Hasta que terminó la sequía. Y después dice, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Cómo? No escaseó, pero luego narra otra cosa, ¿no? Su hijo, ¿no? Dice: y ahora esto, ¿no? Pero ¿en qué había entrado? ¿En qué había entrado la mujer? En el reposo. Había entrado en la confianza. ¿Sí o no? Ya había visto cómo la tinaja, ¿no?, de harina no se había escaseado ni el aceite. Ahí seguía. Y luego muere su hijo. Pero Dios es fiel. Ella había entrado en un reposo. Había escuchado la voz de Dios, la voz del varón de Dios. Sí. Mira ahí, mi hijo. Y rápidamente, ¿no?, se movió todo. Mujer, ahí está tu hijo vivo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
verás esa promesa. La mujer no, más bien es Elías, ¿no? El que dice, ¿no? Aún la viuda esta que me ayudó, que obedeció. Sí. Podemos ver ahí, ¿no? Cómo Dios también prepara, ¿no?, el corazón y nos hace fuertes, nos hace valientes, llenos de fe. ¿Sí? Pero sí necesitamos estar así, en esta condición de necesidad, ¿sí?, para poder entrar en el reposo. Bueno, vamos a lo último. Dice que en el 27, en el 4:27 de Lucas, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Estaba dándoles ahí dos ejemplos, Jesús, importantísimos, ¿no?, acerca de poder creer en las promesas, de poder creer en la palabra, en lo que Dios pues demanda de nosotros, en su promesa de que debemos confiar en Él para que repose nuestra alma, nuestro corazón esté confiado y seguro. Y les hace alusión ahí a Segunda de Reyes 5, donde viene la otra historia. Y en Segunda de Reyes 5 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, una esclava. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate, serás limpio, y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos la otra historia que Jesús también hace alusión, aquí el día de reposo, con estas personas que no había reposo en sus vidas, que ahora lo vamos a ver, ¿no?, que no lograron entender este mensaje. Pues por eso mismo, ¿no?, por el ejemplo de Naamán, dice que era un hombre, ¿cómo era él? Valeroso en batalla, era honorable, el rey de Siria lo quería mucho, tenía muchas cualidades, dice, pero era leproso. ¿Sí? Y vemos, como en otros pasajes también, vemos a gente, ¿no?, pues a la mujer de
del flujo de sangre, ¿sí? Gente que había hecho de todo, que había gastado, que por sus propias fuerzas, ¿sabes?, quería encontrar esa sanidad y no podía, ¿no? Nunca pudo, hasta que no se encontraron con Cristo. Dice que entonces Naamán dice que tomó pues unos presentes y cartas del rey, ¿no? Y fue a ver si, ¿no?, pues por medio de esto, de esas fuerzas, de esas palancas, ¿no?, podría encontrar sanidad para su lepra. ¿Sí? Y cuando hablamos de la lepra de Naamán, ¿no?, dice, era valeroso en extremo, pero leproso, ¿no? Hablamos de esa frustración, ¿no?, que podría haber sentido, de esa, ¿sabes?, que había en su vida, ¿no?, porque era leproso, de esa impotencia que había también, de ese disgusto que le daba cada vez que se veía a lo mejor los brazos, ¿no?, y el cuerpo, y decía, estoy leproso. ¿Sí? No había, o sea, tenía todo, pero no había paz, no había tranquilidad en su vida. Estaba leproso, ¿no? Estaba sucio. Y eso en aquel tiempo también era una maldición, ¿no? Era falta, ¿no?, de la presencia de Dios, era falta de la bendición de Dios. Y eso aún más, ¿no?, con mayor razón. Cayó esa maldición sobre Naamán, ¿no? Eso que no te deja que, ¿sabes?, que haya ese descanso, ¿no? Y vemos también, pues, que dice que era un hombre, pues sí, hasta cierto punto, pues rebelde, ¿no? Rebelde en sus propios razonamientos, creyendo mover él todo, ¿no?, a su manera. Dice que pues al final quien le termina diciendo, ¿no?, es esta muchacha que era esclava, ¿sí o no? Era esclava, pero ¿qué era? Estaba segura, estaba confiada. Aunque había sido tomada del pueblo de Israel y llevada cautiva, como dice aquí, dice, había algo en ella. Dice, Señor mío, allá en mi pueblo hay un hombre, un profeta de Dios. Si tú vas a él, puedes ser limpio. Si tú te acercas a Dios, puedes encontrar reposo para tu alma. Una esclava, una muchacha esclava. Qué especial, ¿verdad? Si tú puedes encontrar lo que tanto estás buscando. ¿Sabes dónde? Allá en mi pueblo. Es donde me tomaron a mí como esclava. Después dice también, ¿no?, que se enoja porque dice, yo esperaba que saliera el varón de Dios y levantara sus manos al cielo y tocara mi carne y yo quedara limpio, ¿no? Fíjate eso que se levanta, ¿no?, esa rebelión que se levanta en el corazón del hombre. Dice, y es que no puedo creerlo, ¿no? Habana y Farfar, ¿no?, ríos de Damasco son mejores que las aguas del Jordán, todas sucias, ¿no? Dice, no son mejores las de mi tierra. Y otra vez, esos hombres esclavos, ¿no?, sus criados, le dicen, Señor, pero por favor, ¿no? O sea, piensa, si te hubieran pedido alguna cosa difícil, no la hubieras hecho. No la hubieras hecho. Pero Dios no está pidiendo eso, algo difícil, está pidiendo que dispongas tu corazón para entrar. Él quiere mostrarse a ti, pero ya, o sea, un poco de humildad, un poco de obediencia, a su palabra. Y entonces él ya a regañadientes, ¿no? Dice, como los esclavos, los criados me tienen que decir, dice, entonces ya fue. Se sumergió 7 veces, ¿no? Dice, y al salir, la 7ª vez, como la piel de un niño.
como la piel de un niño, salió limpio. Y cuando dice la piel de un niño, también pienso, ¿no?, en que su vida fue cambiada, ¿no?, rejuvenecido. Se quitó todo eso que había en él, esa carga, y entró. Y pudo darse cuenta, ¿no?, de que su poder, de que quizás lo que él tenía, sus propios razonamientos, no servían para nada. Que lo más importante era confiar en un Dios vivo. Que lo más importante era poner su mirada puesta en la obediencia a Dios. ¿Sí? Que tenía que entregar su carga, que tenía que entregar sus cosas, ¿no?, y acercarse a Dios para poder ser liberado, para poder encontrar esa confianza. Porque así es como empezaba el mensaje que Jesús les leyó, ¿no? Dice, yo he venido para sanar al quebrantado de corazón, para traer libertad al cautivo, vista al ciego. He venido a eso, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Es importante esta promesa. ¿Sí? El que tiene sed, venga a mí también, es otra promesa. Venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Y todas las promesas son en Él, son en el amén, en el sí. Él está ahí dispuesto, pero entremos en esa confianza, en ese reposo que da el esperar con fe, el creer que Él lo va a hacer. ¿Y todo esto para qué? Dice que en el 28, dice, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos ahí a Hebreos 4. Dice, por lo tanto, en el 6, en el 4:6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les ha anunciado la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, ¿no?, como dice un salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95 dice eso. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. No entraron en el reposo porque endurecieron, ¿sí? Endurecieron su corazón. No quisieron escuchar. No quisieron esperar en la respuesta de Dios, porque Dios es fiel y Él cumplirá su palabra. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando dice aquí de Josué, cuando habla de Josué, dice que él fue el que les llevó, ¿no?, a la tierra prometida. Y de esto también habla, ¿no? Dice que ese es el reposo que quería, ¿no?, que estaba prometido para el pueblo de Israel. Dice, pero no entraron. ¿Por qué? Por rebeldía, por incredulidad, ¿no? Dice dice que en el desierto, ¿no?, me tentaron vuestros padres, ¿no? Cerca de 10 ocasiones, dice, ¿no?, la Escritura.
Dice, me tentaron, hicieron cosas que no, por su incredulidad, por su desesperación. Dice, allá en Egipto teníamos tumbas, allá nos hubiésemos quedado para morir ahí, ¿no? También decían, en Egipto teníamos carne, ahí nos hubiéramos quedado. Ahí había una supuesta seguridad, tranquilidad. ¿Cómo crees? Sí, pues había comida y había tumbas para morirse, ahí estábamos bien. Eso es lo que decían. Eso es lo que el hombre, incluso hasta el día de hoy, piensa, ¿no? Lamentablemente es lo que muchas veces pasa por nuestra mente, por nuestros corazones. Así decían. Dios tenía su promesa de hacerles libres completamente. Él los liberó, los sacó de Egipto, ¿sí? Ellos vieron cómo el ejército de Egipto quedó en el mar, cómo pudieron pasar por tierra seca, cómo de día una nube les cubría, cómo de noche una columna de fuego, cómo brotaba agua, vida de la roca, ¿sí? ¿Qué más? El maná, la carne, la salud, las fuerzas, esto, la ropa. Dios es fiel, ¿no? Creamos en sus promesas. Pero dice, no, por rebeldía, por desobediencia, por desesperación, no y no y no. Y mejor para atrás, en vez de ir para adelante. Mejor con nuestras fuerzas, hasta que se nos rompan los huesos, seguimos trabajando como esclavos. Échale ganas, echa para adelante. Sufre, pero penalidades y azotes y peligros, pero por Cristo. ¿Quién pelea por nada? ¿Quién? Pues un incrédulo y un desobediente y un rebelde. Ese pelea por nada. Pelea con fe, lucha con fe, sigue adelante. Las promesas son en el sí y en el amén. Fiel es el que prometió. Él cumplirá su promesa a su tiempo. Él nunca nos desamparará, ¿no? Confiemos en esta promesa de entrar en su reposo. Confiemos en esta promesa que Él nos ha dado. Es para vida eterna. Esto suplirá muchas cosas en nuestras vidas. Nos ayudará a un montón de cosas, porque no es que se acabe ya, pero vendrán tiempos bien difíciles. Pero queremos estar en Cristo, en su reposo, en esa confianza de que Él nos librará, ¿no? Qué importante hubiera sido, ¿verdad? Y qué especial si esta gente que salió un día de Egipto se hubiese agarrado a esa promesa. Hay que hacerlo. Sí. Sí, pero no creyeron por rebeldía. Dice en el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y en el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Dice que es cortante, ¿no? Que discierne
los pensamientos y las intenciones. Y yo creo en esto, ¿no? Yo creo en que Dios, esto nos da una seguridad, ¿sí? ¿Sabes? Esto nos da una seguridad y nos da una confianza. Su palabra es viva y es eficaz. Pero dice, ¿no? Discierne los pensamientos. Entra a lo profundo. Y si entra en lo profundo y si penetra hasta partir el alma y dice, y los pensamientos los discierne, entonces ¿qué seguridad tenemos? Una muy grande, ¿verdad? ¿Sí o no? Su palabra dice, parte el alma. Nos abre, dice, ¿no? Dice, como dice que deja al desnudo, tal cual somos. No tengamos temor, más bien confiemos, ¿sí? Entremos en esa promesa. Esforcémonos, dice, ¿no? Ahí el verso 11. Esforcémonos por entrar.